Hola, soy Víctor Suárez y hoy vamos a ver qué llevo en mi mochila para grabar dos tours con Vagabond, una empresa que hace tours con grupos reducidos en Irlanda. Yendo desde fuera hacia adentro, lo primero es esta bolsa para lentes. Normalmente lo llevo en el cinturón con un 70-300 por si tengo que intercambiarlo rápidamente sin tener que abrir toda la mochila. Luego en el bolsillo llevo el móvil, un Vivo X80, que me sirve tanto para volar el dron como para tomar algunas fotos o vídeos que no requieren tanta perfección técnica y son más como para el recuerdo. Llevo este cable USB-C, llevo una navaja multiusos y una pequeña llave Allen pues para ajustar la placa Arca Swiss que llevo en la cámara. Después tenemos el estabilizador. En este caso me he actualizado, he pasado de un Zhiyun Crane 2 a un DJI RS3 Pro. En cuanto a estabilización, no creo que haya mucho cambio, pero sí que hay cambio con algunas ventajas que presenta este estabilizador, como por ejemplo el hecho de poder bloquear los motores. Esto es muy interesante porque lo puedo transportar sin tener que preocuparme de que la cámara vaya pegando golpes. Incluso muchas veces lo estoy cogiendo de aquí desde la cámara y moviéndolo de lado a lado. Vamos a ver qué hay en el otro lado. Una botella de agua de 0,8 litros. En cuanto a la mochila, también he hecho una actualización. Llevaba como 7 años usando una Loe Pro y en este caso me he pasado de una Shimoda Explore V2 de 35 litros. Estaba buscando una mochila que se pudiera abrir por detrás y esta, con el recubrimiento que tiene, te permite zumbarla sin preocuparte de que el suelo esté sucio o un poco húmedo. Esta parte es muy cómoda, está toda acolchada y aquí pues a veces o llevo el móvil o también he llevado un pequeño mapa según si estamos en algún sitio turístico. Luego en esta parte llevo un capture de Peak Design para enganchar aquí la cámara y en este bolsillo llevo la cartera. Por la parte de delante, en este bolsillo llevo algo que en Irlanda es bastante importante. Una funda para cubrir toda la mochila, que por suerte no he tenido que usarla mucho, pero sí que ha hecho falta. Aquí delante hay otro bolsillo que llega desde aquí hasta aquí. Yo lo uso para llevar una chaqueta impermeable, de manera que si se pone a llover, solo tengo que abrir la cremallera, estirar y ya estoy protegido. Aquí delante hay dos bolsillos, en este estoy llevando un color checker, por si tengo que asegurar el balance de blancos. En la parte de arriba hay dos bolsillos, vamos a ver qué llevo. Llevo un portafiltros de la marca Nisi, que es el que me venía con el filtro variable ND de 1 a 5, el True Color, que es con el que estoy grabando ahora. Y luego hay también uno fijo de 4 pasos por si se quiere extender para que sea de 5 a 9. Luego también llevo uno Freewell, pero no me gusta mucho, es solo como repuesto. Aquí tenemos unos accesorios de Small Rig para poder ponerme un segundo mango y poder llevar ahí el monitor. Y también llevo este mango, que es el original del Ronin, para ponerlo en modo maletín. Luego llevo un cable HDMI para conectar el monitor a la cámara. Os recomiendo que sea de 1 metro, fino, que sea flexible. Y dentro de este bolsillo hay un bolsillo interior. Llevo pues una perilla para poder soplar aire en caso de que tenga polvo la lente. Y un poco de líquido para limpiar el objetivo. Una toallita. Luego llevo un bolígrafo, un rotulador, un poco de cinta adhesiva hipoalergénica por si tengo que pegar un micrófono y una pequeña brocha pues para limpiar el objetivo. En el segundo bolsillo llevo un power bank de 20.000 mAh y luego llevo una caja con la GoPro. Es la GoPro Hero 11. Luego llevo un cargador que puede cargar hasta 3 baterías. Llevo diferentes soportes, un mango para actividades acuáticas, flota y tiene el extremo naranja para poder verlo mejor. Y luego estoy llevando también 3 lentes ND y un polarizador de Freewell. Por esta parte ya está, vamos a ver qué hay en el interior. La comodidad de esta mochila es que la puedes poner boca abajo, abres el respaldo y tienes todo a mano.
Además tiene dos asas aquí, con lo cual si tienes que transportarlo no hay problema, lo puedes llevar de un sitio a otro. Empezando por la parte del dron, llevo un DJI Air 2S, luego lleva el mando original. Estoy llevando 3 baterías, que si bien la mayoría de días es suficiente, hay días que se puede quedar un poco corto. En ese caso llevo un enchufe de mechero, un cargador, que me permite cargarlas mientras estamos conduciendo con la furgoneta. Por último, en cuanto al dron, el pack de filtros ND de DJI de 4 a 32. Aunque todos los días está nublado, el que más estoy usando es el de 32 para proteger las altas luces. Se me olvidó decir que como cámara principal estoy usando una Sony A7S III, que es con la que estoy grabando este vídeo. Como cámara de repuesto llevo una Sony A7 III. También la estoy usando mucho para hacer timelapse. Hay veces que estoy grabando con la cámara principal y con el estabilizador, pero pongo esta cámara en el trípode para hacer un timelapse mientras tanto. El trípode, que también es el que estoy usando ahora para grabar, es un Manfrotto Be-Free Live Carbon. Como monitor llevo un LUT 6 de Fieldworld. La pantalla de la cámara pues no tiene mucho brillo y además estoy grabando en un perfil logarítmico, con lo cual es muy difícil saber si estás enfocando o no si no tienes un buen monitor grande que además te permita ponerle LUTs. En cuanto a objetivos, estoy grabando con un 24-70 de Sigma f2.8, luego tengo un 70-300 de Sony 4.5 a 5.6. Principalmente lo uso para animales y aves o primerísimos planos de algunas personas. Le he puesto un adaptador para poder usarlo con el filtro ND variable. También llevo un 14-24 de Sigma, es f2.8 y es muy útil para espacios reducidos. La desventaja que le veo es que no se le puede roscar filtros. Y por último, por si me había dado por hacer algún retrato, había traído el 50 mm 1.8 de Sony, que es muy bueno para eso, pero el autoenfoque, el enfoque continuo es muy malo, con lo cual no lo he usado para vídeo y se ha quedado todo el tiempo en la mochila. Por lo que pueda pasar, llevo bastantes baterías. Llevo 4 de este estilo para el monitor, aunque realmente en un día normal estoy usando 2. Y luego llevo 5 baterías de cámara Sony, aunque igualmente estoy usando 2 al día. Para poder guardar de forma segura las memorias, llevo este accesorio que vale tanto para tarjetas SD como micro SD. Os voy a dejar por aquí un listado de las tarjetas que he traído y para que os hagáis una idea, estoy gastando alrededor de 80 gigas al día. Por último, pero no por ello menos importante, es la parte del audio. Quería grabar algunos testimonios de los pasajeros y por eso he traído el kit de Rode Wireless Go 2, que lleva 2 emisores y 2 receptores. El otro emisor lo llevo yo porque me estoy grabando ahora el audio. Y luego llevo esta bolsita de Shimoda que me permite llevar 2 micrófonos lavalier y también pegatinas y protectores antiviento. Se me habían pasado 2 cosas, pero antes que nada dejadme recordaros que tenéis los enlaces de todos estos productos en la descripción y que usándolos no os costará nada, pero estaréis apoyando el canal. Esta mochila tiene una parte para el portátil, pero no lo estoy llevando durante el día porque pesaría mucho durante las caminatas. En cambio, llevo este parasol para cuando estoy volando el dron poder eliminar los reflejos. Y por último, para el Tour del Norte de Irlanda, llevo este Camelback de 2 litros. Me permite mantenerme hidratado sin tener que quitarme la mochila. Vamos a ver cuáles son las cosas que están bien guardadas y que solamente saco una vez llego al hotel. Hay cosas que no necesito llevar todo el tiempo conmigo y las llevo en la maleta que va en la parte trasera de la furgoneta. Lo primero, pues llevo el MacBook Pro de este año, 2023. Luego llevo una bolsa con accesorios, que ahora veremos. Y llevo esta bolsa con electrónica. En esta bolsa llevo básicamente lo que son cargadores. Por ejemplo, vamos a ir viendo. Este es el cargador para 3 baterías del dron. Luego llevo adaptador para el enchufe de aquí con un ladrón para 3 enchufes más. Llevo otro adaptador con este transformador que tiene 6 puertos USB y me permite cargar todas las baterías prácticamente. Y esta es la pinta habitual de la zona donde cargo las cosas. Luego llevo un cargador rápido para el móvil, un cargador extra para la batería de la cámara, un cable Ethernet por si hay suerte y el hotel tiene conexión, otro transformador
con 6 puertos USB por si acaso este fallara. Las gafas por si tengo que estar muchas horas delante del ordenador. Un cable largo USB a USB-C. Alguna batería más de repuesto. Un transformador con enchufe directamente para Irlanda y Reino Unido. Un par de cables más de repuesto, USB-C, USB-C y USB-A a micro USB. Y por último, una escobilla para limpiar el sensor de la cámara. En verdad llevaba dos, pero ya he tenido que usar una. Durante el día en la furgoneta llevo una bolsa pequeña con algunas cosas que puedo necesitar, pero que no necesito habitualmente cuando estamos en una ruta. Lo llevo separado en dos bolsas. Una son accesorios para la GoPro. Uno es una ventosa para montarlo en cristal o superficies lisas. Llevo también esta pinza por si hubiera que asegurarlo en algún tubo o algo así. Un soporte para la cabeza y un soporte para llevarla en el pecho. Este es el que más he utilizado, se lo he puesto pues tanto al guía como a algún pasajero, ¿no? Para ver su punto de vista. Y en esta bolsa gris llevo el kit de limpieza del sensor, algún bastoncillo extra, algún cable HDMI extra por si acaso y hélices de repuesto para el dron por si hubiera algún percance y hubiera que cambiarlas. Al acabar el día siempre hago una copia de seguridad y a veces también pues reviso el material o edito alguna foto. De ordenador, de portátil, llevo un MacBook Pro del 2023, el M2 Max. Y luego en esta bolsa llevo pues el cargador rápido, el cable con el MagSafe, un adaptador por dos motivos. Uno, para conectarle un ratón. No me gusta mucho editar con el trackpad, entonces prefiero usar un ratón. Y luego también por si hay suerte como en este hotel y tiene para conectar cable Ethernet. Un disco duro SSD de SanDisk de 1 TB. Va súper bien, lo que pasa es que al final grabando tanto en este viaje se ha quedado un poco corto. Estoy grabando casi 2 TB, entonces estoy usando entre la memoria disponible en el portátil y el SSD. Cable para conectarlo y el ratón. Lo importante es tener la seguridad de que todo lo que he grabado durante el día lo estoy copiando al SSD y de ahí se está sincronizando en el Google Drive. De esa manera tengo dos copias de seguridad. En este hotel está la ventaja de que hay como un módem en cada habitación conectado con un cable Ethernet, entonces simplemente pues, lo suelto de aquí, lo conecto a mi adaptador y así tengo toda la velocidad posible. Eso no es lo habitual en Irlanda, normalmente tienes la conexión inalámbrica y no es muy rápida. Ahora solo quedaría renombrar los archivos, copiarlos y dejar haciendo la copia de seguridad mientras nos vamos a cenar. Ya he compartido todo lo que he traído para esta aventura. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.